contigo por este tiempo de revisar, de disfrutar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, por el amor que has tenido hacia con nosotros, Señor. ¿Verdad que quién nos separará de ese amor de Cristo, Señor? Oh, Padre, gracias por cada uno de los hermanos en cualquier parte del mundo, donde quiera que estén compartiendo hoy tu palabra. Te pido que les bendiga, que los utilice, Señor, que aún los que están escuchando también tu palabra, Padre, pueda ser de gran bendición para sus vidas. Ayúdele, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, que este sea un tiempo, Padre, donde los cielos se puedan conectar con la tierra, Señor, que no haya ningún obstáculo, Señor. Quita todo obstáculo, sí, Padre, Señor, que quiera, Señor, detener, Señor, la obra que tú quieres hacer. Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga cada día más sus vidas. Le damos gracias por estar transmitiendo una vez más desde aquí de Tenerife, dándole gracias al Señor, amén, por su iglesia, por manantial de vida, por ese manantial que a diario está como que dice, dando vida y vida en abundancia, amén, así como cada uno de los hermanos en cualquier parte del mundo. Le damos gracias también por cada uno de ellos. Quiero que estemos disfrutando hoy. Vamos a empezar con una porción bíblica en Romanos 5, del 1 al 5, vamos a estar buscándolo. Romanos 5, del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor Jesús, qué precioso que el que vino a justificarnos fue el Señor. Realmente nosotros mismos no nos podemos justificar, pero el Señor sí nos justifica, y empieza en el 1, justificado pues por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que la justicia es por la fe? Creemos por fe que el Señor nos justificó delante del Padre, nos llevó delante del Padre, nos hizo justos. No somos justos. Por eso es que Daniel, cuando oraba, decía que yo me acerco a ti pidiéndote no por mi propia justicia, sino por tus muchas misericordias, ¿no? Y vemos que el Señor Jesucristo aquí, cuando habla en el 5:1 de Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que el Señor Jesucristo hizo un trabajo maravilloso, un trabajo de conexión con el Padre? Un trabajo, Él como hijo, nos hizo también hijos también, que fue lo precioso, ¿sabe? Y podemos tener acceso, ¿sabe? Nos dio ese permiso, ese poder, esa autoridad también ahora de ser hijos de Dios. Amén. Como somos hijos, también somos herederos, y por eso le damos gracias, ¿no? Por eso. Y dice el 2, fíjate que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que obvio que tenemos entrada, por eso que decía, nos acerquemos confiadamente al trono, ¿verdad? Podemos tener entrada hoy, podemos tener acceso, pero es por medio de la fe. Por medio de la fe creemos que Dios nos escucha, por medio de la fe sabemos que Él es nuestro Padre, por medio de la fe creemos y sabemos que somos hijos de Dios también. O sea, eso es una gracia, eso es un regalo de Dios, ¿sabes? No fue porque hicimos algo para gloriarnos de que somos más santos, que hacemos una u otra cosa distinto a alguna persona. No. Es que el mismo Señor nos dio la entrada. O sea, nosotros no teníamos la llave humanamente o con nuestra conciencia, nuestra mente, de poder entrar y de poder tener acceso a esta gracia. Solamente el que estaba y que tenía la gracia, que era Cristo, nos pudo ahora también dar entrada. Como que aquel que había caminado por ese camino al Padre sabía y decía, venga, yo soy el camino, vente, yo te llevo. Y por eso dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, pero es por el Señor. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Verdad que qué grado de...? Yo cuando veía esto, ¿no? Porque nosotros nos podemos gozar o gloriar cuando estamos con algo bueno, ¿verdad? Le damos gloria a Dios por las cosas buenas que están pasando, por las cosas que vemos que a nuestro parecer están bien. Pero
Cuando hay tribulaciones, ¿cómo gloriarnos en las tribulaciones? Pablo podía decir tranquilo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque las tribulaciones, dice que está viendo que las tribulaciones producen paciencia. Cuando vienen tribulaciones, ¿verdad? Cuando le pedimos al Señor paciencia, Dios mío, dame paciencia, ¿verdad? Que el Señor produce o permite situaciones a veces para probar nuestra paciencia, de cómo están, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando queremos aprender, cuando dice algo, necesitamos como que dice pasar por eso. ¿Sabe? No, yo quiero aprender algo, necesito pasar por eso. Y el Señor cuando nos habla de la paciencia, pues vienen situaciones donde nuestra paciencia va a ser probada. Pero la paciencia dice que la paciencia prueba, imagínense. Cuando viene prueba para ver nuestra paciencia y la prueba, pero la prueba dice que produce también esperanza. Cuando estamos con una prueba, gracias al Señor que hay una esperanza de que el Señor nos va a ayudar, nos va a sacar de esa prueba, nos va a sacar de esa situación. Y empieza una esperanza, empieza una comunión más con Dios. Yo creo que no tenemos más comunión con Dios cuando tenemos prueba que cuando estamos bien, ¿verdad? Porque cuando estamos bien difícilmente nos volvemos al Señor. Pero cuando hay prueba, cuando hay situaciones, eso produce en nosotros paciencia, eso produce en nosotros esperanza. Querer esperar de que, bueno, que Dios, creyendo por fe, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar de esa situación, ¿verdad? Entonces dice, qué bueno el 5 dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Sigamos esperando en el Señor. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No fuimos nosotros mismos, ¿sabes? Sino que fue el Espíritu Santo que derramó el amor de Dios. Y como está ahí ese amor de Dios, ¿verdad? Señor Jesús, la esperanza no avergüenza. Seguimos esperando. Seguimos esperando en todas las cosas que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, la que nos ha dicho individualmente, las cosas que Dios nos ha prometido. Sigue esa esperanza, que hayan pruebas. Es como cuando un alumno, pues, en clase, ¿sabe? Hace un proceso en clase, pero llega un momento donde pasa algo que el profesor que no nos gusta. Está bien todo cuando están dando clase, está enseñándonos, pero cuando el profesor dice, mire, para el día viernes o para el día jueves tenemos una prueba. Dios mío, siempre le da a uno como cierto nerviosismo. ¿Será que aprendí bien? ¿Será que no aprendí? Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero siempre esa esperanza, bueno, Señor, lo que tú me dijiste, Señor, lo que con el profesor igual. Bueno, vamos a repasar, ¿verdad? Vamos a intentar de buscar lo que el profesor nos dijo y empezamos a estudiar. ¿Por qué? Porque queremos pasar esa prueba. Y cuando vamos a esa prueba con esa esperanza, dice que la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Y el Señor, gracias a Dios, porque el Señor no nos avergüenza. La esperanza que tenemos en el Señor, porque si es por nosotros mismos, realmente no podemos, pero gracias que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Gracias que el Padre ahora nos ve como al mismo Hijo, como al Señor Jesús. Y ahí en Romanos 5, del 6 al 7, dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Qué tremendo porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sabiendo que éramos débiles, sabiendo que éramos pecadores, pero ahí como que el Señor nos tenía ya el ojo montado, como que nos tenía ahí ese corazón hacia nosotros de hace mucho tiempo. Y aún en nuestra debilidad, en el tiempo preciso Él vino. O sea, hay una promesa que ahorita la vamos a ver más adelante, una promesa que había dado en el Antiguo Testamento, que iba a venir un niño, que iba a venir un hijo, que iba a nacer de una virgen, pero como que eso día tras día no se daba. Y muchos estaban esperando por ese Mesías, y aún todavía algunos que están esperando por el Mesías. Con esa esperanza de esperar por el Mesías, y algún día llegó, ¿no? Y también el Señor a su tiempo murió por nosotros, por eso que éramos esos impíos. Dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero realmente morir por el injusto. Sabemos que el amor del Señor hacia su creación, hacia la humanidad, ¿verdad? Que está mucho más allá de nuestro entendimiento. O sea, está mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. O sea, está mucho más allá de lo que nosotros podemos creer. Pero qué precioso que en su tiempo Él vino a morir. Dice que qué precioso de cuando estaba muriendo el Señor.
Él podía decirle al Padre con aquella sinceridad, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y aún estaba orando por ello, para que el Señor aún pudiera perdonar, que lo estaban matando y lo estaban escupiendo, lo estaban, como quien dice, a él lacerando, lo estaban golpeando, pero él decía, perdónalo. ¿Sabe? Tal vez pedía perdón o pedía ayuda por alguien bueno, pero por alguien malo, que aún al mismo le estaban haciendo mal. Pero vemos que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento, ¿no? Y vemos que ese amor para poder capturar a la humanidad, para poder acercarlo a Dios, ese era el único canal, la muerte de Cristo, ¿verdad? La muerte del Señor. Y en el 8 y el 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bello que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Señor Jesús, esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos en nuestra familia, esa es la esperanza que tenemos en cualquier hermano, esa es la esperanza que tenemos aún en nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios muestra su amor, si mostró su amor con los pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, pues mucho más, estando ya justificado por Él, no por lo que hicimos, Él nos justificó en su sangre, si siendo enemigos fuimos realmente, perdón, ya me salté. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, por Él. El Señor es que realmente nos salva de la ira, el Señor es que nos guarda, y por eso tenemos que seguir teniendo esa esperanza, no menguar, saber que Dios nos va a salvar, saber que Dios está ahí con nosotros, saber que el Señor Jesucristo, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, que uno de los que pasó por muchas pruebas fue nuestro hermano Pablo, y aún en cada una de las cartas habla de las tribulaciones que pudo llevar, que pudo vivir, que pudo experimentar, como que fue uno de los más perseguidos, de los más golpeados, pero aún siempre tenía una palabra de esperanza en medio de la prueba. Y decía ahí tan hermoso, ¿no? Nuevamente 9. Pues mucho más, hermano, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Le damos gracias al Señor porque en verdad que el Señor nos salvó y nos salvará. Por eso es que dice que nos salvó, nos salva y nos salvará también. Señor Jesús, esa es nuestra confianza. Primera de Juan 5, vamos a buscarlo. Primera de Juan 5, Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús, qué bueno ese Señor, qué amoroso. Primera de Juan 5, el 11 y el 12. Dice que, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Señor Jesús, Dios nos dio vida eterna, pero ¿cuál que es la vida eterna realmente? El Hijo. ¿Sabe? Esta vida está en su Hijo. Y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Señor Jesús, qué bueno que este es el testimonio de que de Él está la vida. Él es la vida eterna. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Esta es la vida. Señor Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y venía hablando del Señor de esa vida eterna. Esa vida que conectaba al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Una conexión de los cielos con la tierra, pero también de la tierra con el cielo. Qué maravilloso, ¿no? Y por eso vemos uno de los sellos de la palabra, ¿no? Del sello en la palabra, que es Juan 3:16. ¿Sabe? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Dio eso más grande. ¿Sabe? Pero por eso es que necesitamos recibirlo, porque en Él está la vida eterna. Juan 3:16 habla, como que dice, de ese amor que Dios tenía. Ahorita cuando estábamos revisando en Romanos, Pablo, verdad que lo describe muy bello en todas las cartas, habla con una profundidad, aún más que los otros apóstoles, de lo que es la reconciliación, de lo que es el perdón, de lo que es Dios, cómo nos atrajo hacia Él, ¿no? Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesitamos recibir, cuando nos dan algo, necesitamos también recibir lo que Dios nos dio. Y Dios nos dio un regalo, y el regalo es su Hijo.
sea, aquellos que tal vez no han recibido a su hijo, el regalo es su hijo. O sea, su hijo es la vida. Su hijo, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que tiene al hijo tiene la vida eterna. Y él en Romanos había dicho, ¿sabes? Que cuando éramos débiles, cuando estábamos en eso, cuando estábamos afuera completamente de él, cuando no conocíamos a él, fue que él se dio. Y él en el tiempo esperado, en el tiempo que esperado por Dios, en el tiempo preciso, fue cuando él dio a su hijo. O sea, no lo dio antes, no lo dio después. Y le damos gracias a Dios porque estamos en este tiempo. O sea, en este tiempo en el cual podemos seguir, y aún los que no lo tienen, recibiendo al hijo. En Juan 1, ¿verdad? Que a veces el mismo pueblo de Dios, en Juan 1, 11, creo que este mensaje siempre tenemos que intentar de compartirlo de tiempo en tiempo, ¿no? Para recordar lo que el Señor hizo por nosotros y también aún aquellos que están escuchando, para lo que Dios también quiere hacer por ellos, ¿no? Juan 1, 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a cumplir con el propósito de Dios, a darse por el mundo. Un propósito, pues dice, a lo suyo vino, no a lo suyo, sino a lo suyo, a cumplir el propósito y el plan de Dios. Pero los suyos, su pueblo, no quisieron recibir su plan, no quisieron recibir su palabra, no quisieron recibirlo. Pero dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno que el Señor quiere hacernos hijos. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso no podía entenderlo Nicodemo. Nicodemo de momento no pudo entender que tenía que nacer de nuevo. ¿Saben? Nacer de nuevo empieza una persona completamente a hablar distinto, a actuar distinto. Y era lo que le decía a Nicodemo. Nicodemo tenía muchas costumbres, muchos ritos religiosos. Y el Señor le decía que tenía que nacer de nuevo. Aquí el que lo recibe también lo hace su hijo. Y aquellos que no lo han recibido pueden recibirlo como su Señor, como su Salvador. Ese regalo, donde quiera que estén, donde quiera que por cualquier cosa que estén pasando. El Señor dice a todos los que le recibieron el 12, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Recibir al Señor para que el Señor pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Y bueno, no sé si alguno hoy pueda querer recibir al Señor. Y después continuamos con esta palabra, continuamos para que veamos lo que Dios nos quiere decir. Aquellos tal vez que por primera vez nos ven o tal vez no han recibido al Señor, yo quiero invitarlos hoy a través de esta palabra a que podamos orar. Vamos a hacer una pequeña pausa de oración. Vamos a decirle, Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Si tú, Padre, diste a tu Hijo al mundo, Señor, para que sean salvos, yo quiero hoy ese regalo. Yo quiero esa salvación. Yo quiero hoy nacer de nuevo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que el Señor, esa promesa de que el Señor nos había dado, estaba en Isaías 9. Había una promesa de que el Señor había dado a su Hijo, ¿no? Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido. Dice, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínense, Isaías lo había prometido, pero ellos como que no se acordaban porque les parecía que como un niño, ¿sabe? Era el que iba a ser el Dios admirable. Como un niño, porque aunque ellos sabían la palabra, aunque ellos creían en la palabra y también leían la palabra, en el momento que la palabra se ejecutó, ellos mismos no la creían. ¿Sabe? Era difícil creer y por eso decían, bueno, ese no puede ser porque es nacido de carne, es nacido de José, de María. Ellos pensaban, pero lo que no sabía es que él había sido engendrado del Espíritu Santo. O sea, y le costaba a ellos creer que un niño que naciera, porque dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sabe? Era difícil de creer de que ese niño podía ser ahora el Padre, podía ser el admirable, podía ser el consejero, iba a ser el Dios fuerte, iba a ser el Padre eterno, el príncipe de paz. Ellos en su mente religiosa no le entraba. O sea, no le entraba aún las profecías que tal vez por mucho tiempo la estudiaron,
por mucho tiempo la vivieron, por mucho tiempo la explicaron, pero ahora cuando estaba frente a sus ojos, ese niño ya crecido, y ese niño como quien dice ya siendo el padre, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, no querían consejo de él. No querían como quien dice que fuera su padre eterno. ¿Cómo va a ser padre cuando realmente es un hombre, es un hijo? O sea, ¿cómo va a ser él el padre? No podían realmente explicárselo. Pero decía el 7, la última parte, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, el Señor lo que dijo, Él lo iba a hacer. Es lo que había dicho en ese momento. La salvación había llegado a ellos y el pueblo lo había rechazado. Pero el Señor seguía insistiendo porque muchos sí pudieron recibir. Porque esto era por fe, como hablamos hace un rato. Esa esperanza y esa gracia de creer que tenemos al Señor en nuestra vida es solamente por fe. Que el Señor nos ayude a tener también esa fe para creer que Dios lo está haciendo. Que Dios lo seguirá haciendo en nuestras vidas y en la vida también de cada uno de los que lo pudieron recibir hoy y de los que van a recibirlo después también a través de este mensaje, a través de muchos mensajes que Dios está dando. En Gálatas 4, vamos a buscar el libro de Gálatas, después de haber cumplida esta palabra en Jesús. Qué bello, Gálatas 4. Fíjate lo que hace el Señor, ¿no? Gálatas 4, 6 y el 7 dice así, perdón, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor Jesús, por cuanto somos hijos, ¿sabe? En nuestros corazones se envió algo y necesitamos creer en esta palabra también. A veces decimos, ¿será verdad, Señor? ¿Será verdad que el espíritu del Hijo está en mí? Señor, pero sí, aquí lo dice la palabra. ¿Sabe? El Hijo está en nosotros. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una confianza. Papaíto querido, papito lindo, Padre celestial, aquí tú estás. Ahora somos hijos, ya no somos esclavos, Señor Jesús, sino hijos, y eso es por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y disfrutábamos en estos días realmente que somos más que vencedores, pero más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, es por medio de Cristo que todo esto se hizo. Nosotros no hicimos nada. El Señor fue que sufrió en la cruz para salvarnos, para guardarnos, para rescatarnos y para ayudarnos. Y aquí está una palabra que necesitamos día a día tomar. Día a día, porque el hombre necesita tanto espíritu, alma y cuerpo. Y también, como así comemos, como hacemos ejercicio, pero también necesitamos también comer de esta palabra que es la que nos sustenta y nos ayuda y nos afianza nuevamente en la fe, creyéndole al Señor, creyendo lo que Dios está haciendo. En Romanos, cuando vemos de ese amor de Dios, Pablo lo describe cuando escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hablamos hace un rato de las tribulaciones, ¿verdad? De las pruebas. Y Pablo dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Hemos disfrutado bastante por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún en medio de todas estas cosas dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por persecuciones, es cuando creemos que Dios nos ha desamparado. Pero aquí Pablo dice, no. O sea, aunque estés pasando por angustia, por persecuciones, por prueba, por hambre, por desnudez, no, el amor de Dios no te ha desamparado. ¿Sabes? El amor de Dios está ahí. Y él lo pudo experimentar. Y cuando lo hablaba con base. Hay momentos donde hablamos de las tribulaciones, del hambre, pero no hemos pasado por hambre. ¿Sabes? Hay momentos donde hablamos de desnudez, pero no hemos pasado de desnudez. Es solamente la palabra. Pero Pablo, por peligro, por espada, Pablo sí lo había pasado. Si no va a pasar, él le decía a la iglesia en Roma que tal vez estaban siendo en ese momento perseguidos
Mira, aunque ustedes son perseguidos, el Señor los coloca a ustedes más que vencedores. ¿Sabe? Aunque ustedes estén pasando por situaciones, yo también pasé por eso. Y yo le estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por eso y Dios me sacó. ¿Sabe? El amor de Dios nunca me dejó. El amor de Dios siempre estuvo conmigo. ¿Sabe? Y como leíamos hace un rato que también en Romanos 5, ¿sabe? Que él decía, le decía a ellos, que si Dios lo había sacado cuando eran pecadores, ¿cómo no lo va a salvar ahora que son salvos? ¿Sabe? Si ustedes, Dios, ¿sabe? Siempre va a estar muy pendiente de ustedes en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia. Yo voy a estar con ustedes, ¿sabe? Van a salir más que vencedores, ¿sabe? Pero es por medio mío. Dejen que yo en esa prueba soy el que los voy a defender, en esa prueba soy el que les voy a dar la victoria, en esa prueba soy el que los voy a ayudar. Sí, pero es que hay unos demonios. Sí, pero es que yo voy a vencer por encima de esos demonios. No, es que son ángeles. No es que son principados, no es que son potestades, no es que es la muerte, no es que es la vida, no es que es el siglo presente, no es que es lo que está pasando. No te preocupes, yo vencí ya y a ustedes yo lo voy a colocar con eso también. Así como yo vencí, ustedes también vencieron. Porque en mí son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bello que por medio de aquel que nos amó, siempre habla de ese amor maravilloso del Señor. Y una experiencia muy bella de nuestro hermano Pablo. El Señor le había dicho a él, le había prometido por medio de Ananías que él iba a estar delante de príncipes, delante de gobernadores, iba a ser útil en las manos del Señor. Pablo, el Señor le había dicho por medio de Ananías que iba a ser de utilidad. ¿Saben? Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y él pudo experimentar eso. ¿Sabes? Porque yo le voy a, vamos a ver si lo buscamos, creo que es en Hechos 9. Hechos 9. El Señor 9:15, no lo tenía aquí anotado, pero podemos buscarlo. Cuando Ananías realmente, la conversión de Pablo, Ananías todavía estaba dudando de si voy a donde Pablo o no, porque era un asesino, y dice que el Señor le dijo, ve, 9:15 de Hechos, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Entonces vemos cómo él ya el Señor le había dicho, pero que iba a estar delante de príncipes, delante de reyes, delante de los hijos de Israel, iba a ser de utilidad al Señor. Pero cuando vienen tribulaciones, decimos, bueno, Señor, pero si tú dijiste esto, ahora por medio de las tribulaciones, me parece que no voy a llegar a alcanzar lo que tú dijiste, Señor. Y quiero que busquemos en Hechos 27, cuando empieza a hablar del 13, pueden después leerlo en su casa, la tempestad, porque Pablo es enviado a Roma para hacerle juicio, ¿no? Pero quiero que leamos, es el 15. Dice que ahí se levantó una gran tempestad. La otra vez compartimos una prédica, la pueden buscar, vientos contrarios. Se habla de vientos contrarios. Y cuando vienen esos vientos contrarios tan fuertes, ¿verdad? Que decimos, Dios mío, esto está completamente en contra. Pero vemos donde Dios se puede levantar. Ahorita vinieron vientos contrarios. Vinieron vientos contrarios en el mundo entero. O sea, las cosas que supuestamente se estaba haciendo y que iba todo bien, empezaron vientos contrarios. Y uno dice, Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿Sabe? Como que no se va a lograr lo que el Señor nos dijo. No se va a lograr. Y ahí vienen dudas. A veces vienen dudas porque cuando viene una prueba vienen ciertas dudas. Hay momentos donde le preguntamos a algún alumno, mire, ¿y qué te pareció el examen? Y en verdad que a veces hay dudas. Mira, contesté, pero no estoy seguro. Voy a revisar a ver si contesté bien. Vamos a recordar cuáles son las preguntas. Dime cuando son muchas preguntas, ¿verdad? ¿Será que lo contesté bien? ¿Será que no? Hay momentos donde estamos seguros que contestamos el examen bien, ¿verdad? Cuando estudiamos y nos preparamos. Pero hay momentos donde empiezan a haber dudas. En una prueba hay dudas, porque no sabemos qué va a colocar el profesor. Muchas personas cuando vienen y dicen, pero es que yo estudié tantas cosas y el profesor como que colocó otra cosa que no había estudiado yo. Pero el profesor la había dado, pero tal vez yo no la había estudiado, ¿verdad? Pero qué bello que cuando el Señor dice que es el que nos ayuda. Hay momentos donde el profesor está al lado nuestro. La otra vez compartía esto, ¿no? Que el profesor que también nos explicó un día, pero en el momento de la prueba como que no nos quiere hablar el profesor y no nos quiere decir nada. Profesor, mire, este problema, ¿cómo se resuelve? Y el profesor dice, bueno, yo te lo enseñé. Pero ¿cómo, profesor? Y queremos como que el profesor nos diga, pero el profesor no nos puede decir, ¿verdad? Porque si no lo dice el examen. Pero tal vez nos dice algo y nos recuerda algo. ¿Sabes? ¿No te recuerdas que te dije que esto y de esta manera y aquella y de repente ¡pac! Se prende
una chispita, tal vez no lo dice la respuesta completa, pero también nos recuerda ese día y nos recuerda, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo una vez que iba de viaje con mucho desánimo a un lugar, ¿no? Iba a buscarlo de una vez para leerlo, porque esta fue la porción bíblica. Iba con mucho desánimo, ¿no? Y decía, bueno, ¿verdad que si voy a predicar o no voy? Bueno, iba muy desanimado en ese momento a predicar para un lugar, ¿no? Un lugar muy caloroso, un lugar realmente con situaciones bien difíciles. Iba muy desanimado. Y me llegó una cita bíblica en ese momento, ¿no? Y es 1 Corintios 15. Vamos a buscarla. 1 Corintios 15, tampoco lo tenía apuntado, pero amén, el Señor está aquí dando. 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa, que fue lo que en ese momento me despertó un poco. Dice, así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios mío, eso me llegó a mí como cuando uno tiene hambre y le dan a uno un bocadillo, como cuando uno tiene hambre y le dan una buena taza de leche con gofio, una buena sopa, una buena arepa, una buena comida, ¿verdad? Que uno tiene hambre, uno tiene sed y le llega. Así estaba yo ese día con todo el desánimo del mundo. Estaba siendo probado. Estaba siendo probado por la situación que estaba pasando, por la economía, por el lugar donde iba, que es un lugar bien difícil. Pero el Señor me dijo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me decía, así que José Negrín, hermano mío amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense que estábamos leyendo Romanos, en el libro de Romanos que le había escrito Pablo, pero también este libro en Corintios, ¿sabe? El libro de Corintios también lo escribió Pablo. ¿Sabe? ¿Qué cosa, cómo Dios le ayudó tanto por medio de carta a exhortar a estos hermanos? Y cuando llega esta palabra a nosotros, es tan viva hoy, como que Pablo lo estaba escribiendo directamente a nosotros, ¿no? Y eso me animó un día, y bueno, quiero nuevamente animarme porque ahorita fue que me lo recordó el Señor. Esta porción no la tenía hoy en mente. Pero qué bueno que el Señor la trajo en mente. Vamos nuevamente para Hechos, que es donde estábamos nosotros. Yo me fui para otro sitio con la tempestad, con la prueba que estaba pasando en ese momento. Pablo, porque fue el que escribió, pero todo ese barco donde Pablo estaba también, ¿no? Y vemos que una vez hablábamos de la desobediencia de Jonás. Cómo la desobediencia de Jonás levantó una gran tempestad. Pero cómo también aquí Pablo, obedeciendo, también se levantó una gran tempestad. Pero ¿qué Dios quería hacer? O sea, en medio de las pruebas, sea que por la desobediencia Dios va a cumplir su plan, porque él iba a Nínive y dijo, usted va igualito para allá. Aunque usted es desobediente, usted hoy no lo monto nuevamente como que dice, y si no es como que dice en una guagua, en un autobús, lo monto en un tranvía. Y si no es en un tranvía, lo monto en un avión, pero yo lo llevo a Nínive, ¿verdad? Si no es por el barco, que usted quiere coger el barco usted o quiere agarrar el barco usted, pues entonces prepara una ballena. Perdón, un gran pez, porque no dice ballena. Siempre creemos que es una ballena, pero dice un gran pez. Creemos por lo grande, ¿no? Pero un gran pez. Y el Señor hay momentos que prepara algo distinto a lo que nosotros realmente creemos. Pero aquí Pablo iba como quien dice obedeciendo al Señor que estaba haciendo y se levantó una gran tempestad. Pero ¿qué quería el Señor con todo esto? Vamos a ver. En Hechos 27:15 dice así: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ay, Dios mío. Pero dice el 16, dice, y habiendo corrido a socavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Señor Jesús, este tipo de prueba es tremenda, ¿verdad? Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabe quién hablaba de esto? Pablo.
Pablo es que estaba escribiendo. Cuando escribió en general. Él no dijo, mira, ellos habían perdido la esperanza, pero yo no. No, no, no. Pablo dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Señor Jesús, cuando vio la tribulación, Pablo como que dijo, Dios mío, pero tú me habías dado una promesa, que yo iba a Roma. Señor, ¿qué pasó? O sea, yo perdí la esperanza en esta tribulación, en esta angustia, en este problema, Señor Jesús. Señor Jesús, ya no puedo más, Señor Jesús, porque realmente ya es demasiado, no puedo. O sea, yo también, hermano, no es fácil, a veces decimos las cosas fácil. Yo una vez estuve en una lanchita, en una pequeña lancha, y cuando esa lancha empezó a hundirse en una parte normal, pero una pequeña ola, empezó no solamente a entrar el agua en la barca, empezaron, que estaba mi mamá, unas tías mías, a pegar gritos, desesperadas porque no íbamos a hundir y a intentar sacar el agua, con un miedo, hermano, impresionante, porque no íbamos a hundir. ¿Cómo será un barco donde venían vientos contrarios, golpeaban, donde empezaban a golpear el barco, una nave tremenda que dice que no se veía? Dice el 20, y no apareció ni sol ni estrella por muchos días. O sea, viendo que no aparecía ni el sol ni estrella por muchos días. O sea, dice, y acosado por una tempestad. Día a día ellos dicen que duraron hasta tiempo sin comer, porque ¿qué van a poder comer? Con el barco moviéndose para allí y para acá, ¿dónde iban a buscar pan? ¿Dónde iban a buscar agua? ¿Dónde iban a estar? No podía dar en pie porque eran muchos días la tempestad. Y a veces vienen situaciones y pruebas terribles, que vienen vientos contrarios, ¿verdad? Que Pablo dice, perdí la esperanza. ¿Sabes? Lo que yo tenía ya, perdimos la esperanza de que iba a llegar a Roma, de que tú me ibas a utilizar allá, de que iba a ser ese siervo, esa sierva útil. Ahora no tengo esperanza de nada. Vamos a leerlo en el 22, o vamos a leerlo del 21 para continuar la historia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, fíjense que no habían comido, como les decía, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, por tanto, para recibir este perjuicio y pérdida. Pero dice, me gustó mucho, del 22 al 25, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, nuevamente, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Señor Jesús, yo confío que será así como se me ha dicho. Señor Jesús, necesitamos tomar buen ánimo. Él los exhortó a ello. Pero miren, no es fácil, ¿sabe? Creer en medio de una tempestad tan terrible, creerle a ese hombre, a Pablo. Pero era tanto la autoridad de él, que pudieron creer en él. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener tal seguridad. Pero es que él mismo, en el 20 habíamos hablado de que él había perdido también la esperanza de salvarse. Pero qué bueno, hermano, que aunque tengamos la esperanza, como que tengamos la esperanza de salvarnos, imagínense, hay esperanza, como quien dice, para salvarnos y también esperanza para morir. Y Pablo tenía esa esperanza, era en ese momento al contrario. Dice que habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Él esperaba era la muerte. Esperaban todos la muerte. Pero pasó algo maravilloso. Yo sé que Pablo estaba orando, clamando, diciendo al Señor, Señor, pero tú me has dicho que iba con del César, tú me has dicho que iba para Roma, ¿qué pasó? Y en el 22 me gustó mucho, nuevamente lo quiero recalcar o nuevamente leer. Dice así el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, que venga el ángel del Señor a través de esta palabra. Amén. En quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Se está cumpliendo la palabra que Dios le había dicho. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla, ¿verdad? Ya dimos en alguna isla, en Tenerife. Ay, 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 Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Verdad que qué precioso que el mismo ángel le dijo al Señor que se animara, que no tema a Pablo? Hermano, pero es difícil
cuando un ángel le dice eso, que tengan esperanza, que no se preocupen, pero empieza la barca a ser golpeada, empieza la lancha o el barco a ser golpeado, ¿verdad? Que empieza a veces uno como que dice a correr y sin ver nada, porque si tuvieras por lo menos que sea una isla cerca, dice, bueno, pues tal vez llego nadando hasta allá, pero difícilmente. La otra vez compartimos un mensaje de Zacarías, vamos a buscar Zacarías 9:12, vamos a recordar un mensaje en Zacarías 9:12, en este día me lo recordaron, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Yo creo que Pablo se volvió a esta fortaleza, ¿verdad? Una fortaleza, pero para ser prisionero de esperanza. Él había perdido ya la esperanza y lo que esperaba era la muerte, pero el Señor nuevamente con su ángel, dice que cuando habla del ángel de Jehová, creemos que es el Señor Jesucristo, porque dice de quién soy y a quién sirvo, ¿no? Entonces, él hablaba que él se hizo ahora un prisionero. Él era un prisionero del barco, era un prisionero de los que lo llevaban ahí atado. De hecho, querían hasta dejarlo atado, pero él dijo que no, que lo desataran a él y a los otros prisioneros y hicieron caso, como él le había dicho. Pero ahora Pablo se ató a la esperanza. En ese momento dice, volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vemos cómo el Señor le había dado una promesa a Pablo y Pablo estaba confiando nuevamente en esa promesa. Se ató nuevamente él. Bueno, esta gente me tenía atado a cadena, yo me ato a la esperanza que tú me has dado, a lo que tú me dijiste, Señor, a lo que tú me has dicho, yo lo creo y yo lo espero, Señor. En Hechos 28, vamos a buscarlo ahora, Hechos 28 para avanzar un poco. 28, vemos que naufragaron, hermano, el barco se desbarató, se rompió por completo, ¿saben? Bueno, vamos a intentar de tocar unas pequeñas porciones de lo que aconteció ahí. Dice el 41, de 27-41, perdón. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero que ninguno se fugase, para nadar, ¿no? Y vemos que Pablo intercedió y no lo permitió, pues, no permitió. Y el 44 dice, y por lo demás, bueno, vamos a leer 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, fíjese la gracia, hermano, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar, que se echasen los primeros y que saliesen a tierra. Y los demás, parte en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Imagínense que como le había dicho el Señor a Pablo, así se cumplió. Era una promesa que Dios le había dicho, ¿verdad? Sí, la nave se va a dañar. Van a irse en pedacitos del barco nada más, en tablitas agarrados. Pero todos se van a salvar. ¿Saben? Vemos cómo la gracia del Señor cayó en el centurión y dijo que por Pablo iba a salvar a los demás. En el 28 ellos dicen que llegan a una isla llamada Malta. No, en esa isla vemos que Pablo intenta también de hacer fuego y como prisionero empieza a buscar leña. Vemos que una serpiente se le enrolla, sigue las situaciones en contra como que de Pablo, intentando de impedir. Pero vemos como Pablo sabía que Dios le había dado una promesa, ¿verdad? Y es de utilidad en ese momento. Y las promesas se cumplen, hermano. Cuando Dios le da una promesa, Dios la cumple. El mismo en Hechos 28, del 7 al 10, dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjese que el Señor permitió que Pablo encallara con esa prueba. ¿Para qué? Para salvar a muchos de esa isla, para salvar a los que estaban en el barco. Tal vez ninguno se iba a salvar en el barco, pero Dios permitió para que fueran salvos y para que vieran el testimonio de que por medio de Pablo hicieran grandes cosas. Tanto el centurión
como los que otros que estaban presos, como los soldados que estaban ahí, todos los que estaban en el barco, el capitán de la nave, pudieron ver que Pablo realmente fue de utilidad y lo que Dios le había dicho a Pablo se cumplió. Aún vemos que en esta isla que llega no fue por el capitán, no fue por el centurión, sino fue por Pablo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor estaba con él. Y Dios, si él le había dicho en Romanos, cuando hablamos en Romanos 5, que si Dios lo había salvado, tanto espiritualmente, físicamente también lo iba a salvar en ese momento. ¿Por qué? Porque iba a cumplir un propósito con Pablo. Y por eso es que vemos que el Señor, hermano, cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Donde quiera que estén, Dios está buscando para salvarnos, para ayudarnos. Vamos a buscar nuevamente Romanos 5, que fue una de las citas que empezamos. Romanos 5, del 8 al 10. Dios mostró su amor ahí en ese momento también con Pablo. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más nuevamente, ¿verdad? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Señor Jesús, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 9 habla pues mucho más, ¿verdad? Y el 10 habla mucho más, mucho más. Aún tal vez perdemos la esperanza, Señor, ¿verdad? Aquella persona o nosotros mismos. No, hermano, el Señor que lo salvó, que derramó su sangre, que nos reconcilió, que nos ayudó, Él está trabajando todavía. Él no descansa. Él sigue trabajando por usted, sigue trabajando por mí para salvar nuestra alma, para salvar nuestra vida. Y por eso cada palabra que llega a diario, el Señor siempre está pendiente de salvarnos, de rescatarnos y de ayudarnos. Tanto espiritualmente como físicamente, también como lo pudimos ver con nuestro hermano Pablo, porque era necesario que en esa isla recibieran salvación. Hay pruebas en las cuales a veces no nos imaginamos, estamos pasando, pero es para Dios llevarnos tal vez para una isla, para ayudarnos a salvar a otros, para ayudarnos a pasar por situaciones, para poder también rescatar a otros también. Y en el Salmo 138, 8, vamos a buscarlo. Salmo 138, 8. Dice así, Jesús es el Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparen la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en usted. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tu misericordia es para siempre, oh Jehová. Su misericordia es para siempre, hermano, y Él no desampara la obra de sus manos. Le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por esta palabra, y nuevamente vamos a Romanos 5 para ir cerrando con esta cita bíblica. Romanos 5, Jesús es el Señor. Vamos a leerlo nuevamente, el 9 y el 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero dice aquí entonces, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el 9 dice que seremos salvos de la ira, pero aquí en el 10, en la última parte, dice que seremos salvos por su vida. Es por su vida en nosotros. No es por nosotros mismos, hermanos. Es por la vida de Dios en nosotros. Así que le damos gracias al Señor por haber recibido esa vida un día, por estar Dios en nuestras vidas, por el Señor seguir luchando por nosotros, porque sabemos que el Señor sigue luchando por nosotros. Si un día luchó por nosotros cuando éramos pecadores y se metió ahí en el barro, en el lodo, en el pecado estábamos nosotros para salvarnos, ahora también nos quiere ayudar en cualquier situación que podamos estar, cualquier situación que estemos pasando. Creemos
y queremos realmente esa esperanza del Señor, porque la esperanza no avergüenza. Seguimos esperando en la obra maravillosa que Dios está haciendo en todos nosotros, en cada uno de ustedes, y en mí y en todos nosotros. Por eso le damos gracias al Señor. Mucho más, hermano, mucho más el Señor quiere salvarnos, mucho más el Señor nos quiere ayudar y va a cumplir su propósito en usted. Vamos a estar orando para que esta palabra pueda continuar corriendo y llegando a los corazones de las personas que realmente en este momento la necesitamos. Padre, te doy gracias en este tiempo maravilloso. Te pedimos, Señor, que siga trabajando en los corazones, mucho más, Señor, mucho más en la vida de cada uno de tus hijos, donde quiera que estén. Señor Jesús, sea usted reconciliando a aquellos que no se han reconciliado, sea usted yendo a aquellos que están todavía, Señor Jesús, sin ser salvos. Señor, llegue a esos lugares así como llegó un día a nuestras vidas. Llegue también y pueda salvarlos, Señor. Puedan ellos conocer de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú, Señor, diste un regalo maravilloso. Señor, pon sensibilidad en los corazones para que puedan recibir ese regalo, que es al Espíritu de tu Hijo en cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos, Dios, esperando ver tu gloria. Y aún aquellos que ya, Padre Celestial, tenemos a su Hijo, Padre, que tenemos a su Hijo en nosotros, Señor, siga ayudándonos, Padre, porque tú dijiste, Padre, que mucho más nos ibas a salvar y nos ibas a ayudar, que estando ya contigo, Señor, tú ibas a hacer todo, Señor Jesús, para ayudarnos, Padre Celestial, para que estemos contigo siempre. Por eso hoy te alabamos y te damos gracias, Señor. Padre, aquellos que están en tribulación, aquellos que están tal vez como Pablo, Señor Jesús, en ese barco, Padre Celestial, a punto de destruirse, con vientos contrarios, con aguas contrarias, Señor, porque dice que había vientos contrarios, pero también aguas contrarias, Señor. Dice que pegaban dos aguas diferentes, Señor. Padre, pero tú tenías algo preparado, Señor. Por eso hoy sabemos que tienes algo preparado para nosotros, Señor. Y como esa gracia llegó a Pablo, llegue a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.